Ascensión Cambró, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Antes de abordar tu llegada al Instituto SS Cornide de Estudios Coruñeses, me gustaría que nos hablaras un poco de esa ascensión niña cordobesa, ahora hija adoptiva ya de A Coruña, y de cuándo nace en ti ese interés por las humanidades y la filosofía. Yo, mi vida en Andalucía, en Córdoba, pues fue una niñez feliz, sin necesidades, muy arropada por el afecto de los míos y una familia no excesivamente numerosa, pero sí lo suficiente para disfrutar de abuelos, de tías, de tíos y sentirme realmente querida. También ya cuando fui creciendo me di cuenta que todo no era como yo lo veía redondo y entonces empiezas a registrar que hay limitaciones a tus decisiones y eso no lo viví porque no se acumuló todo de golpe, fue progresivo. Me sirvió pues muy, si quieres, terapéutico para encajar las frustraciones, frustraciones que implican no sentirte desautorizada ni ninguneada, limitada sí, es decir, que todo no es posible. Y en ese intre también quizás creo haber cometido algún exceso, ¿no? Pues no sé, mi madre fue a Madrid un mes a curarse de algo que no había cura por allí y bueno, en mi casa trabajaban otras personas y yo, que debía tener 12 años, me creía la dueña de casa para mandar, ¿eh? Luego también era capaz de reflexionar que no era para tanto, ¿eh? Bueno, reflexionar con esa edad también y saber hacerlo es importante y a lo mejor pues de ahí, ¿no? Pues ese interés por las humanidades, la filosofía y demás. Luego a mí me gustaba mucho leer, ya muy pronto yo leía a Unamuno, leía a Pío Baroja, a Machado, también a Gustavo Adolfo Bécquer y después cuando ya marché para Barcelona y entronqué con la cultura catalana, todo lo de la poesía medieval, no sé, yo me sentí muy atraída por la cultura catalana y muy compensada, digamos, en comparación con el aspecto que yo no había visto en Andalucía. En Andalucía el folclore era omnipresente. El flamenco, que por cierto me sigue encantando, el cantejondo, los disfraces que le llamo yo a vestirse de flamenca y eso llena mucho. Pero allí yo percibí al marchar de Córdoba que me había faltado ese aspecto cultural de pues la tradición también mozárabe en la cultura andaluza. Y eso pues lo fui adquiriendo en mi estancia en Barcelona. Y ahora, bueno, con toda esa trayectoria un día la trajo a Coruña, ¿de qué manera? Pues yo vine a Coruña porque estudiando en Barcelona, yo conocí a otro estudiante que era del barco de Valdeorras y con este mozo pues hicimos pareja primero, luego nos casamos, luego sacó una oposición de las que eran a nivel estatal para Santiago de Historia, la primera que puso en la lista para escoger como un imposible, resultó posible, porque en ese momento, en esa convocatoria, en Santiago, los grupos de historia hicieron boicot a las oposiciones. Y entonces, pues él desde Barcelona le tocó venirse para aquí. Y bueno, yo ya también trabajaba en el instituto en Barcelona, en Martorell, pero ahí se me planteó un dilema, o venirme a Galicia o cambiar de hombre. Y preferí venir. Yo ya estando, digamos, de pareja con mi marido, ya conocía a este escritor Alonso Montero,
había un núcleo de gallegos por allí, con los que, además de ser gallegos, compartíamos la militancia en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y entonces no me era extraño lo gallego, para nada. Y bueno, vinimos hasta aquí aterrizamos y aquí seguimos, felizmente, porque esta ciudad tiene muchas ventajas para aprovechar el tiempo, si tienes interés en aprovecharlo en algo. Hay distancias cortas, hay muy buena calidad de vida, puedes tener una asistencia de personas que te ayuden en el hogar, que puedes confiar en ellas, y todo eso ha ido pues correctamente. Ya teníamos un niño cuando nos vinimos para aquí, y pues el niño empezó, que fue aquí a una escuela pública, La Vaca. Él estaba muy contento de ser catalán, pero cuando fue al colegio ya los niños parece que lo discriminaban por ser catalán. Entonces, sin que nadie le dijera nada, él comenzó a medirse. Es curioso, porque eso yo lo percibí y ni siquiera lo he comentado con ellos, ¿no? Pero es así. Él estaba contento de ser catalán, y de hecho ya hablaba muchas palabras en catalán, y porque iba a la guardería y hablaban así. Y entonces aquí luego se contuvo. ¿Por qué? Pues porque debió pensar que no le era conveniente. Claro. Bueno, y ahora ha iniciado su recorrido en el Instituto Xosé Cornide de Estudios Coruñeses. Ha hablado el día de ingreso de Ramón de la Sagra, al que ha estudiado profundamente desde hace además muchos años, y va a incidir en alguna parte de la trayectoria de Ramón de la Sagra que sea más desconocida. Pues sí, yo creo que lo que he hecho para mi lección de entrada, ahí estoy satisfecha, porque aunque yo había hecho la tesis sobre Ramón de la Sagra y su propuesta de socialismo racional, había dado toda la preferencia a restaurar veracidad en su currículum. Yo había ido a La Habana, fui a Bruselas, a París, a buscar en los archivos para confirmar los datos relativos a su biografía y a sus actividades. Luego también describí que él defendía el socialismo racional, pero tomándolo en los términos socialismo y racional, es decir, sin profundizar que esa había sido una constante, el racionalismo a lo largo de su vida. ¿Por qué? Pues porque como fue un autor que publicó muchísimo y sobre muchísimos temas, es decir, él fue 12 años que estuvo en Cuba, fue catedrático de agronomía, él se dedicó a las ciencias naturales, porque además de tanto en cuanto desde el gobierno de aquí avisaban al gobierno colonial que vigilaran a la Sagra, que no se saliera de sus obligaciones, y eso se lo habían hecho a tener muy presente. Entonces, cuando después de esos 12 años que publicó, hizo en Cuba cantidad de cosas, excelentes historiadores cubanos reconocen que la Sagra merecería un monumento y un reconocimiento en Cuba por su esfuerzo en lo que allí construyó. Pero después de esos años, y en esos años no solo se dedicó a las ciencias naturales, también a la economía, a la estadística, que aplicó análisis de la población cubana, nacimientos, reproducción de la población negra, de los blancos, hizo mucha cosa de interés. Cuando eso es de alguna manera una temática que ha interesado a muchos estudiosos posteriores españoles. Luego se viene para París a publicar una historia económica, política y social de Cuba. Se viene financiado por las cajas de La Habana, las cajas de subsistencia,
y se traen los materiales para publicar esa historia de Cuba. Resulta que en España no había impresiones de calidad para reproducir todo eso, y eso lo encuentra en París. Entonces en París se instala con idea de que él estará 3 años en París publicando la historia de Cuba y luego se vendrá a Santiago de catedrático a la universidad. Pero ahí hay un cruce, porque en ese momento en España, después del Estatuto Real de Martínez de la Rosa, en las Cortes del 20, la Constitución contemplaba que las colonias tuvieran representación en las Cortes del Estado, y vinieron tres representantes cubanos a Madrid para representar a la colonia, pero en el proyecto de Constitución del 37 habían eliminado esa representación, que eso responde a causas políticas que no voy a poder extenderme, pero que no era una cosa arbitraria. Entonces, el peso de Cuba en esos años, de cara a la hacienda española, era importantísimo, y era importantísimo porque ellos producían en Cuba muchísima azúcar, y el aumento del azúcar, el consumo en Europa era tremendo, con lo cual el ingreso que tenía la hacienda pública para obtener recursos para mantener la monarquía y toda la parafernalia de lo que le toque, pues así iba. Y entonces, eso es un poco peñasco, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero para eso viene al Instituto de Estudios Coruñeses. Por cierto, ahora sigue siendo miembro de la asociación, vamos a cambiar diametralmente de tema, por o dereito a unha morte digna, que ha presidido, ahora sigue siendo miembro, y me gustaría hablar con detenimiento sobre el tema, porque se ha avanzado mucho, queda mucho por hacer, desde luego, pero espérate. Decir un poquito lo de la Sagra. Entonces la Sagra viene para Europa y en el gobierno piensan, como queda Cuba sin representantes, que es un experto, nos va bien, y lo presentan, si ahora hay fraude, que presumimos, pensad en el 19, el fraude era, pero casi visual. No aparece en las primeras listas de candidatos, pero luego aparece elegido nuestro amigo Ramón de la Sagra. Eso no lo he dicho ahí porque no quería hacer cosas que fueran, que lo desvirtuaran, porque él es un instrumento en las manos del poder. Eso no lo entendió Sagra. Sagra creía que, como era un intelectual, el poder iba a estar a sus pies. Y le dieron cada tableta que de terror, Pero bueno, ya eso en algún papel ya lo leeréis. En cualquier caso, viene y está 2 legislaturas representando a La Coruña en el Parlamento, y representando a La Coruña, pero también cuando tratan algún tema colonial, que está la Sagra, que puede dar información veraz y con conocimiento. Entonces, la opción por las ciencias naturales, estando en Francia, la cambia, porque ahí se adscribe a una comisión parlamentaria de beneficencia y de atención a los delincuentes, y entonces él ya gira a lo de las ciencias sociales, que no se podía llamar así, pero que es así. Y de hecho, al cubrir sus producciones, ciencias naturales, estadística y derecho penal, ¿qué pasa? Que coyunturalmente alguien que ha tenido que hacer currículum coge un texto de Sagra sobre las prisiones, y ahí se da una explicación que no es fútil, no, pero le falta esto que yo creo haber aportado ahora, y es que no hay tantos Sagras como la gente ha interpretado, que hay uno que cuando era joven en Santiago era ilustrado, defendía el deísmo, cuando es luego diputado en Madrid
ya se vuelve racionalista y ya defiende el idealismo trascendental kantiano, y después del 57, pues vuelve el hombre a decir, yo es que quiero ser católico otra vez. ¿Por qué? Pues porque yo sigo siendo idealista trascendental, pero es que yo, eso de que el mundo no haya, el ser que ha creado el mundo haya sido así desconocido, no me gusta. Me gusta adorar al que ha creado el mundo, que es Dios. Vale, pues ya está. Y además de tener este vastísimo conocimiento sobre la figura de Ramón de la Sagra, estamos hablando con una persona que ha sido presidenta de la Asociación por la Muerte Digna, por lo Derecho a una Muerte Digna, ahora sigue siendo miembro, y quería saber pues de qué manera se ha evolucionado, si siente satisfacción con todo lo conseguido, y bueno, sabemos que hay mucho por hacer, pero desde luego ahora sí se ha dado un paso importante. De hecho, yo he estado pues como 10 años dedicada a la defensa del reconocimiento legal de una muerte digna. Y eso ha sido pues muy importante, aunque sea un grano de arena. No lo he hecho sola, lo hemos hecho en comandita, pero hemos tenido un grupo bastante homogéneo y hemos defendido con argumentos la necesidad de la regulación de la eutanasia. Y eso lo hemos conseguido. Y en este momento yo creo que este momento ya llevo unos meses que he estado en la junta directiva, pero no tenía responsabilidad ninguna. Estamos en otro momento respecto a la eutanasia. Ahora el problema no es la ley, que ya la tenemos. El problema tiene dos frentes. La administración sanitaria, que tiene que cumplir con sus deberes. Es decir, una ley no basta con que se apruebe, hay que implementar medidas que faciliten el ejercicio del derecho que se ha reconocido. Sin eso hablamos de derechos vacíos, sin contenido, y eso no puede ser. Todavía hay mucha incomprensión entre el personal que ha de aplicar la eutanasia, ya sea administración sanitaria como profesionales. Pensando que eso pues está mal, y está mal, está correcto que cada quien piense lo que quiera, pero es que si tú no quieres acogerte a la eutanasia, no te acojas, pero tú no puedes ponerte a juzgar y a impedir que quien tiene una situación lamentable, pues recurra a la eutanasia. A lo largo de tu trayectoria has sido también invitada como experta en instituciones internacionales ante la Comisión sobre Género del Parlamento Europeo, redactando diferentes directrices necesarias sobre el tráfico de óvulos. Y bueno, es un tema de mucha importancia y cada vez lo será más, puesto que finalmente la reproducción asistida pues es el negocio del momento, podríamos decir, y de lo que viene. Entonces, bueno, me gustaría reflexionar contigo sobre esto. Pues mira, yo ya desde 1986 se aprobó la primera ley de reproducción asistida, siendo Romay Beccaria ministro de Sanidad. Entonces, de las cosas que había ahí, que al fin y al cabo, globalmente considerado, la reproducción asistida es un recurso médico más para vencer las resistencias que puede tener el organismo humano de cara a la concepción de un nuevo ser. Entonces, en principio eso está bien, porque aumenta las posibilidades de tener lo que quieres tener, un hijo o una hija. Sin embargo, al lado de todos estos nuevos descubrimientos médicos, científicos y parte técnica, hay siempre algún aspecto controvertido. Y esto hace falta que se sepa, que se hable y que se sea consciente. Podemos tomar un ejemplo. Cuando se descubre Oppenheimer la energía nuclear, pues la verdad es que es un invento extraordinario. Pero cuando se bombardea Nagasaki y Hiroshima, vemos cómo la ciencia no es neutra.
Y no es neutra porque se le pueden dar aplicaciones diversas. Y eso sigue pasando con los descubrimientos. Eso lo tengo estudiado también con luego el auge y la extensión del VIH y el descubrimiento de los retrovirales. Y ahí hice un trabajo muy bueno, porque yo dentro de la Facultad de Derecho, como filosofía del derecho, me ocupé de una nueva área que yo le puse nombre, que se llama bionomía jurídica, que es el tipo de normas jurídicas que regulan las intervenciones sobre el cuerpo humano. Y eso entraba también ahí. Pero ¿qué tenía que ver lo del VIH con la norma? Pues claro, es que si queremos corregir los efectos del VIH, y una de las cosas que hay que corregir es limitar la extensión, hace falta tener libertad del acceso a los retrovirales. Y ahí estaba Bristol Myers Squibb, un laboratorio o una compañía farmacéutica norteamericana que, acogiéndose al derecho de patentes, estaba prohibiendo, impidiendo que se pudiera recetar retrovirales a colectivos muy extensos, en India, en Brasil, a toda esa gente que lo estaba acogiendo. Pues entonces vemos lo mismo pasa con la reproducción asistida. Hay aspectos que todavía, menos mal, se sigue discursivamente diciendo que existen, pero no hay control sobre ellos, ¿eh? Y esto yo lo lamento mucho, tener que ser consciente que esto pasa. Es decir, ¿qué se hace con los embriones crioconservados cuyos donantes de esos materiales ya han conseguido tener descendencia y no quieren más niños? ¿Qué se hace con eso? Porque claro, según como lo mires, como lo mire uno de provida, pues eso es matar un ser humano, y según como lo miren otros, pues le puede parecer que bueno, que esos son un núcleo de células y que lo mismo da tenerlo ahí que tirarlo. Es decir, muchos problemas de ese tipo, pero uno de los temas clave es la cuestión de la retribución. En nuestro país no se puede pagar por un órgano. Yo he estado en el comité de ética del CHUAC como 10 años y hay un control estricto con las donaciones de órganos entre vivos para que no medie interés espúreo. Absolutamente no puedo decir que eso esté garantizado, ¿no? Pues porque hay muchos resquicios por donde se pueden meter las cosas. Ahora, ahí sí que hay control, ¿eh? Ahora, en otros, con relación a la reproducción asistida, no los hay. Como por ejemplo, ¿cuántas veces puede ser un varón donante de semen? Que no es donante, que es vendedor de semen. Pues dice que 3 veces. Pero si un varón va a un centro o a otro centro, ¿quién controla eso? No lo controla ni Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, quiero introducir un último tema porque también tiene mucho que ver con la moral, la ética, y entiendo que está interesada en él, que es, bueno, pues todo el auge que está habiendo con la inteligencia artificial. Me hablaba de Oppenheimer, pues... Lo de la inteligencia artificial, si te soy sincera, no he abierto ni una página para informarme del alcance de este recurso, porque me da terror, ¿sabes? Suficiente. Lo único que me da pie a evaluar el alcance son con estas cosas que sí, andando por los medios electrónicos, veo cómo pueden falsear, poner la voz, el rostro de una persona que ni ha autorizado eso, y ponen en su cara y como si hablara y dijera unas cosas que no son verdad. Creo que eso requiere unos controles que van más allá de todos estos otros que estoy diciendo, porque con lo de la reproducción asistida
si realmente no se han puesto los controles necesarios, es porque el lobby de la reproducción asistida tiene mucho poder. Y como no hay presión social para que esto funcione, ocurre parecido con lo de las madres de alquiler. Pues eso, que también yo he escrito sobre eso, es decir, es que hay que prohibirlo. Y también hay mucho liberticida por ahí que en aras a la libertad dice que bueno, que no hay que preocuparse de eso, ¿no? Si la gente utiliza eso para ser padre y madre, pues que todo el mundo es bueno. Pues no, señor. Es decir, de momento tenemos unas claves identitarias como seres humanos que hay que procurar no tirarlas con el agua el niño con el agua de lavarlo. Es que no se debe, ¿eh? Tenemos que ir terminando Ascensión, siempre lo hacemos con una pequeñita encuesta y le mandamos a nuestro invitado a escoger un lugar de A Coruña. Pues yo un lugar de La Coruña diría la Plaza de Azcárraga, que es un oasis, ¿eh? También nos ha traído aquí a la de Vigo porque por aquí se da su vida diaria, ¿no? Este es una zona también muy buena y ahora que los niños están atados en los colegios, pues nos ha permitido no correr riesgo con un balonazo, pero este es un buen sitio también para vivir, ¿eh? ¿Y si tuviera que escoger una película? Pues mira, yo cogería una película de Teorema, creo que es de Pasolini, ¿eh? La vi aquí en ese cine que había. ¿Es equitativa? Equitativa. Y es una película que es he visto muchas películas buenas, pero es que esa es una película sobre la familia que se carga todos los mitos que hay en nuestra cultura, de las relaciones entre padres, hijos, la asistenta, el hijo, el padre. ¿Y un libro? Pues un libro que me encanta leo mucho y me gustan muchos libros, pero a ver, que te digo uno que... fíjate, me ha gustado mucho una novela que ha hecho una novelista gallega que se llama Una casa en amargura, porque es protagonista, es uno de los gallegos que en 1854-53 llevó Urbano Feijóo Sotomayor como esclavo para Cuba. Y es una novela preciosa porque está bien escrita, muy bien, si conoces La Habana, pues sabes dónde está la calle Amargura y allí está la casa. Describe muy bien cómo era el colonialismo español en Cuba y la relación que había del protagonista gallego, de Oincio, que volver aquí como triunfador después de todos los avatares que pasó. Se vino para Oincio, había tenido una hija con una negra y se trajo para el traslado en barco a otra negra para que cuidara a la niña era blanca. Y luego, hago un poco spoiler, pero es igual, luego resulta que la manda el padre a la hija a estudiar a Madrid, como un indiano rico, se casa, tiene un niño y le nace negro y el marido pues la repudia. Un poco de spoiler, pero vamos a leérnosla. Y para terminar ya así, Ascensión, ¿una canción? Pues una canción, a ver... Fíjate, una canción que me ha hecho recordar mi niñez y mi adolescencia, que canta la Rosalía, la hija de Juan Simón. Es con otro tono, oía a mi abuela cantarla, la he cantado yo y ahora es que me recrea un montón
leer esa historia penosa, pero cargada de amor, ¿sabes? Y de sentimiento. Ascensión Cambro, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y a seguir tirando del carro, ¿eh? Eso es. Y usted también, ¿eh? Yo también. Espero